Ya. Ya, ahora sí. Ya, esta clase es muy parecida que a la anterior, porque también nos vamos a guiar como con una guía, y además que lo importante es que tengan súper claro lo de los intervalos de confianza, ¿ya? Porque en estos también se va a aplicar. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver pruebas para la media, la varianza y la proporción de una población. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, vamos a ver si es que realmente la media es tal a la que nos dicen un enunciado, o cuando nos queremos preguntar si es esa media o puede ser otra, o cuáles son las probabilidades de que eso ocurra. Ya, también vamos a ver lo que son las pruebas de comparación de medias, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que la media de un grupo sea igual a la media de otro grupo, y lo mismo con sus varianzas y proporciones en dos poblaciones. Igual esto va a quedar mucho más claro en la guía. Ya, las pruebas de hipótesis son estas que están acá, ¿ya? Y esto más que nada lo que dice es, por ejemplo, en H0, vamos a poner el primer supuesto, que vamos a decir, por ejemplo, que la media de una muestra es igual a un número, ¿ya? Y en el H1 o H... No, lo vamos a quedar como H1 acá, ¿ya? En el H1 vamos a decir que la media es distinta a ese número, ¿ya? Podemos hacer tres tipos de hipótesis. Podemos decir que, por ejemplo, también podemos decir lo de la varianza y las proporciones, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahora vamos a hablar todo el rato de la media. Vamos a decir que la media puede ser igual a un número, o la media puede ser distinta a un número, ¿ya? Esa es la primera opción. También podemos decir que la media es menor o igual a un número, o que la media es mayor a ese número. También podemos decir que, menor. Y también podemos decir que la media es mayor o igual a ese número, o decir que es menor. Ya, lo que se tienen que fijar siempre es que lo que ustedes les pregunten tienen que van a ser dos supuestos. Por ejemplo, les pueden preguntar como, ¿es verdad que la media de esta población es distinta a 3? Ya, y lo que tienen que tener ojo es que siempre el igual tiene que estar en el H0, ¿ya? El H0 lo que va a hacer es que siempre tenga el igual. Por ejemplo, si, aunque hay mucha gente que se confunde, que pone en el H0 lo que nos preguntan. Por ejemplo, en este caso que hubiéramos preguntado que si la media era distinta a 3, ya, la gente de repente lo pone en el H0, pero no, lo importante es que da lo mismo dónde esté la afirmación que queremos comprobar, sino que lo que importa es que el igual siempre esté incluido en el H0. Entonces, por ejemplo, de repente queremos probar que el H1 es verdadero, pero en el H0 siempre va a estar el igual. De nuevo, igual se los vamos a mostrar bien con la guía. Ya, y lo mismo que la clase pasada, dependiendo de lo que nosotros tengamos, va a ser como la fórmula que se ocupa, ¿ya? O el código que se ocupa. Por ejemplo, cuando la varianza es conocida, ocupamos, ¿cómo se llama esto? El z-test, ¿ya? Y cuando la varianza es desconocida, ocupamos el t-test, ¿ya? Igual ahí en el código también va a salir como cuál es cuál. Y por ejemplo, cuando queremos hacer pruebas de varianza, por ejemplo, en este caso estamos haciendo pruebas de media, ¿ya? Pero en este caso, que si queremos hacer pruebas de varianza, lo que tenemos que hacer es hacer un chi cuadrado, ¿ya? Que está acá. Eso también se los voy a mostrar en el código. Y cuando hacemos pruebas de proporción, también distribuyen como un z-test, pero con otra fórmula, y ahí también les voy a mostrar cuál es el código que nos hace esto. Al final ustedes, para prueba, lo más probable es que después se tengan que aprender estas fórmulas, pero para acá, lo único que tienen que hacer es ver qué código funciona para cuál. Entonces, las pruebas de hipótesis, al final lo único que queremos es ver si aceptamos o rechazamos una hipótesis. Ver si, por ejemplo, tenemos que aceptar la H0 o si tenemos que aceptar la H1. ¿Ya? Y, por ejemplo, también tenemos pruebas de hipótesis para dos poblaciones. Lo mismo que les decía
en las diapositivas anteriores, cuando, por ejemplo, queremos comparar si la media de una sección es igual a la media de otra sección, ¿ya? Y lo mismo acá. Tenemos varios tipos de hipótesis. Podemos decir que las medias son iguales, o que las medias es menor o igual, o que la media es mayor o igual. Pero lo importante es que el signo igual siempre tiene que estar incluida en el H0, en el primero, ¿ya? Da lo mismo si ustedes quieren que esta sea correcta o que esta sea correcta, lo importante es que el igual siempre esté en el H0. Ya, y aquí hay varias como fórmulas dependiendo a lo que tengamos. Por ejemplo, si tenemos varianzas conocidas, el z-test. Si tenemos varianzas desconocidas, pero nos dicen que son iguales, es el t-test, ¿ya? O de repente cuando nos dicen que son varianzas desconocidas, pero distintas, es el t-test, pero es otra fórmula, ¿ya? Entonces también se los voy a mostrar bien en el código. También está cuando comparamos varianzas, por ejemplo, todo esto es cuando comparamos medias, ¿ya? Pero cuando comparamos varianzas es la distribución F, también se los voy a mostrar. Y bueno, la comparación de proporciones, ¿se acuerdan? Las proporciones son, por ejemplo, con los porcentajes y cosas así. Y por ejemplo, lo que nosotros tenemos que ver es rechazar o aprobar una hipótesis, ¿cierto? Por ejemplo, el H0. Por ejemplo, nosotros vamos a querer que el H0 sea igual a un mu con, no sé, el 3 de nuevo. ¿Ya? Entonces nosotros queremos que eso sea verdadero, y para que ese valor sea verdadero tenemos dos opciones. Si el valor, no, ahí vamos a ejecutar un código y nos va a salir un valor P, ¿ya? El valor P es como el valor probabilístico, ¿ya? Si el valor P es menor a un alfa, existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que es el H0. Ya, ¿qué es el alfa? El alfa va a ser, por ejemplo, si estamos en un intervalo de confianza de un 95%, ya, el alfa es el 5%, como el restante. ¿Ya? El 100 menos el intervalo de confianza, ese es nuestro alfa. Entonces nos tenemos que fijar que si nuestro valor P es menor a este alfa, sí o sí tenemos la evidencia suficiente para rechazar esta hipótesis, ¿ya? Entonces, no sé, decimos que nuestro H0 es igual a 3, ¿ya? Con un mu igual 3, entonces calculamos el valor P y nos dice que el valor P es menor a alfa. Uy, nosotros decimos ya. Entonces, ¿qué podemos decir esto? Que nuestro H0, que era mu igual a 3, es falso. ¿Por qué decimos que es falso? Porque nuestro intervalo de confianza es al 95% y el valor P es menor a ese alfa. Por lo tanto, nos dice que la probabilidad de estar en ese rango es muy pequeña y eso es nulo. Es decir, que esa no es. Y en ese caso tendríamos que decir como si rechazamos el H0, ¿ya? Aceptamos sí o sí el otro, el H1, ¿ya? La otra opción que tenemos es ver si el valor del estadístico está en la región de rechazo, ¿ya? Existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula con significancia de alfa. Ya, el valor del estadístico, por ejemplo, se los voy a mostrar después, pero significa que ese valor esté aquí, ¿ya? Y también tenemos tres pruebas que tienen como que aprenderse, que son la prueba bilateral, que significa cuando tenemos en el H0 el igual solito, ¿ya? Significa que tenemos dos regiones, dos RR, donde puede estar el valor estadístico que puede estar en la región de rechazo. Esté en la región de rechazo significa que está sí o sí, que no puede ser ese número. O sea, hay una probabilidad muy, muy pequeña que por eso la descartamos. También tenemos la prueba unilateral, que puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha, ¿ya? La unilateral es cuando dice que esto ocurre, ¿ya? Esto ocurre para que se aprendan como hacia qué lado va, cuando el signo mayor igual tiene que ir hacia el lado que nosotros no tenemos nuestra región de rechazo, ¿ya? Por ejemplo, acá el signo mayor igual va hacia nuestra región de rechazo, ¿ya? Y va a quedar mucho más claro con la guía. Entonces, ahora, ya está la guía. Ya. Dice, 1.
Se dispone con una base de datos que corresponde a 100 personas seleccionadas como posibles clientes que se encuentran actualmente con deuda en el retail o banco, ¿ya? Se desea saber si pueden optar o no a un crédito en base a su historial. Por lo tanto, se van a estudiar los distintos factores para determinar si dicha condición de entidad nos otorgará un crédito, ¿ya? Entonces, la primera pregunta, A y dice, se dice que el promedio de los sueldos de los clientes es de 359.800 pesos con una varianza de 64.000 pesos. Verificar si esta información es correcta. Ya, primero, aquí nos dicen que el promedio es igual a esto, igual, ¿cierto? Entonces esto debería ser nuestro H0. Y además nos dicen que sabemos cuál es la varianza. Ya, entonces ahora vamos a ver dos hipótesis para ver si esto es correcto. Entonces nos vamos acá. Luego, si cada uno de ustedes quiere ir haciéndolo al mismo tiempo, está todo ya en el web cursos. Tienen que ir al web cursos. Voy acá. Ya, al web cursos, bajan, y esto, uy, me quedo abajo. Bueno, esto tiene que estar aquí, ¿ya? Está en la clase 7. Yo lo voy a mover después acá. En la clase 7 hacen clic y va a salir todo. Va a salir el R, el CSV, que es la base de datos que vamos a ocupar, y la guía que estamos viendo. Este es el PPT, ¿ya? Entonces, ahora volvemos. Ya. Entonces, primero, como siempre, ¿qué tenemos que hacer? Leer nuestra base de datos. Recuerden que esta flechita es lo mismo que yo pusiera un igual, ¿ya? Entonces, en data vamos a guardar lo que leamos en el CSV. ¿Qué vamos a leer en el CSV? Aquí le decimos que file choose, ¿qué significa esto? Que vamos a buscarlo, y que sí tiene un header, que es un header como estas partes de acá, ¿ya? Uy. Uy, esto no es de ustedes. Ahí está. Ya. Y que está separado por comas. ¿Por qué está separado por comas? Porque es un CSV, ¿ya? Entonces, ejecutamos esta línea del código y nos va a desplegar esto. Nosotros vamos a buscar dónde guardamos. Y abrimos. Listo, ya está arriba. Luego en la línea 4 decimos attach data. ¿Qué nos referimos con eso? Que todas las columnas de nuestra base de datos van a ser distintas variables. Ejecutamos también esa línea. Ya. Luego volvemos a leer el enunciado acá. Dice, se dice que el promedio de los sueldos es de 359.800 pesos con una varianza de 64 lucas. Entonces, lo que queremos comprobar en nuestro H0 va a ser que su media o el promedio de sueldos sea de 359.800, ¿ya? Entonces nuestro H0 va a ser esto. ¿Por qué es este? Porque este incluye el igual. Y nuestro HA o H1, eso da igual porque hay profesores que lo pasan como HA o H1 y otros como H1, ¿ya? El HA es lo mismo que el H1. Y el H1 vamos a decir que su mu es distinto a lo que queríamos comprobar. Además, tenemos una varianza conocida y entonces decimos que es una población de sueldos de 2 colas. ¿Por qué digo que es de 2 colas? Porque ahora volvemos aquí y esta era de 2 colas. Cuando tenemos el igual, significa que tenemos 2 regiones de rechazo. Entonces, volvemos. Estos son los paquetes que tienen que ocupar para los ZTs y todo eso, ¿cierto? Pero que lo pueden tener instalado porque, si no me equivoco, los ocupamos en la clase pasada. Pero bueno, recuerden que igual, aunque ustedes los tengan instalados, tenemos que llamar a la librería, ¿cierto? Listo. Luego dice que tenemos que ocupar el Z-test. ¿Por qué tenemos que ocupar el Z-test? Porque teníamos una varianza o desviación estándar conocida, ¿ya?
Entonces, ¿qué argumentos le vamos a pasar para el Z-test? Primero, le paso el sueldo del cliente, que es lo que estamos analizando, que el sueldo del cliente tenga un promedio de 359.800. Ya, entonces le pasamos el sueldo del cliente, igual aquí. Acá, abrí esta, y estas son las cosas que estamos ocupando, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ir a verificar de que esto sea así, de que este sea el nombre. Entonces, ya, le paso el sueldo del cliente, le paso cuál es el MU que estamos probando, ¿ya? Después le digo, esto que está ST-DEV es estándar desviación, ¿ya? Entonces, la desviación estándar es la raíz de la varianza, ¿cierto? Porque ustedes saben que la varianza es la desviación estándar del cuadrado, entonces, como el proceso inverso, es que la desviación estándar sea la raíz de la varianza. Y luego, en alternativa, le vamos a decir two sides, ¿ya? Two sides significa de dos colas, ¿ya? Cuando escribimos como la que está acá, que dice grade, no sé cómo pronunciar en inglés, yo sé lo que significa, pero no su pronunciación, ¿ya? Significa que la alternativa es que sea mayor, ¿ya? Y cuando vemos, por ejemplo, no sé si hay uno acá abajo, para mostrárselos como ejemplo, ninguno. Pero se los voy a escribir acá, así que acá pongan ojo. Cuando es para que sea menor, se escribe lower, ¿ya? En vez de to side, va lower. Y este lo vamos a ver después. Ya, entonces ejecutamos esta línea, ¿ya? Y nos da mucha información, ¿cierto? Pero yo tengo que buscar el valor P, el valor probabilístico, ¿ya? Y vamos a encontrar este que dice P-value, ¿ya? Este es el valor P. Entonces tenemos que nuestro valor P es 2,21 elevado a la 10 menos 5, ¿ya? Esto es de exponencial, ¿ya? Entonces sabemos que ese valor P es muy pequeñito, ¿ya? Entonces, ese valor P sí o sí va a ser menor a nuestro alfa, que es 0,05, porque es el 5%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rechazar el H0, decir que esto es incorrecto, lo rechazamos a un 95% de confianza, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos afirmar? Afirmamos que el promedio de los sueldos de los clientes es distinto a 359.800, ¿ya? ¿Por qué se decimos que es distinto? Porque rechazamos el H0. Entonces, por consecuencia, se dice que se acepta el H1. Entonces decimos que afirmamos que el promedio de los sueldos es distinto a 359.800. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Esa? ¿Aló? Sí. Te voy a tomar esos aplausos como Sí. si. Ya. Gracias. Ya. Me había Entonces equivocado. Ahora volvemos a la segunda. Dice, y por otro lado, es de importancia que el sueldo sea mayor al mínimo, ¿ya? Para garantizar el pago de la deuda. Entonces, verificar si efectivamente el promedio de los clientes, en promedio los clientes tienen un sueldo mayor al mínimo, que sea esto. Entonces, ahora lo que tenemos que verificar es que sea mayor a un número. Entonces, volvemos a nuestro R. Entonces, pregunta A y I, ¿ya? Nuestro H0 va a ser que sea menor o igual a ese mínimo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, pueden darse cuenta que antes queríamos comprobar el H0, pero ahora queremos comprobar el HA, ¿cierto? ¿Por qué queremos comprobar ahora el HA? Porque nos decían que fuera mayor, ¿ya? No mayor o igual. Entonces, nosotros necesitamos poner el menor o igual arriba. ¿Por qué? Porque siempre el igual tiene que estar arriba. Ya, en este caso nunca nos dijeron ninguna varianza, entonces nosotros decimos que es una varianza desconocidas, ¿ya? Y además, en este caso, es una población de una cola. ¿Por qué es de una cola? Porque el de dos colas es solo cuando yo tengo un igual absoluto en el H0.
Entonces, cuando teníamos esto, ocupábamos el t-test, ¿ya? Que está acá. Entonces ponen t-test va a ser el sueldo del cliente, le entrego primero, después le entrego el promedio que estamos verificando. Aquí tienen que darse cuenta que siempre va esto con un igual. Al final es como, ¿qué estamos comprobando? Esto. ¿Y cuál es la alternativa? Que sea mayor. Entonces decimos, como el valor P es 2, no, espérense, primero lo tenemos que ejecutar, disculpen. Ya. Y aquí nos dice el valor P es 2,2 elevado a la menos 16. Entonces, como el valor P de nuevo es muy pequeñito, ¿qué hacemos? Rechazamos el H0 al 95% de confianza, ¿ya? Entonces, en este caso ahora rechazamos esta parte, ¿cierto? Y se afirma que el promedio de los sueldos de los clientes es mayor a 2,75. Si se dan cuenta, en las dos rechazamos el H0, pero en esta no obtuvimos el resultado que nos pedía como el enunciado de que sí tuviera ese promedio, pero en esta sí obtuvimos el resultado que nos pedía el enunciado, porque el enunciado nos pedía que su MU fuera mayor a 275, ¿cierto? Entonces, como rechazamos el H0 que era menor o igual, afirmamos que el promedio sí es así. Ya, dice, según estudios anteriores, los hombres tienden a endeudarse más. La investigación señala que los hombres se endeudan en promedio, ¿ya? 50.000 pesos más que las mujeres. ¿Estás de acuerdo con esta información? Ya, entonces nosotros vamos. Ahora es distinto. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que en este solamente veíamos como el promedio de todos los clientes, ¿cierto? No teníamos dos grupos. Pero ahora sí tenemos dos grupos. Vamos a separar en un grupo a los hombres y en otro grupo las mujeres. Entonces vamos por acá. Luego, la pregunta B. ¿Nuestras poblaciones cuáles son? Tenemos una población que son los hombres y nuestra siguiente población que son las mujeres. ¿Ya? Esto me dio toco. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En 2H, un H0 y el HA de nuevo. Entonces, en el H0, como siempre, vamos a tener el igual. Entonces decimos que la diferencia entre las dos medias va a ser de 50.000. ¿Por qué es la diferencia entre las dos medias? Porque el enunciado decía que los hombres tienden a endeudarse más, ¿cierto? Entonces, 50.000 pesos más que las mujeres. Entonces, si nosotros tomáramos como los dos promedios y se los restamos, pero el de los hombres primero, obviamente, tendríamos a los 50.000 pesos que ellos gastan de más, ¿cierto? Entonces, nuestro H0 va a ser que esto sea igual y nuestro HA es que esto sea distinto a, ¿ya? Entonces, como sabemos que esto es con un igual y este es distinto a lo anterior, tenemos una población de dos colas, ¿cierto? Algo importante es que cuando nos fijamos en esta alternativa, nos tenemos que fijar en el HA, ¿ya? Porque si ustedes de repente como que se pueden confundir si tienen que ocupar lower o greater, porque puede ser que estos van a decir como, uy, me fijo en el H0 o en el HA, ¿ya? En este caso, ustedes deben fijarse en el HA o H1, como le digan, ¿ya? Entonces, si este es mayor, este es mayor, ¿ya? Entonces, este que es distinto es de dos colas, que es el chusai. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, no nos dicen cuáles son sus varianzas. Entonces, yo no sé, digo varianzas desconocidas, pueden ser iguales o distintas, porque no nos dice nada. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer las dos pruebas. Vamos a hacer con varianzas desconocidas iguales o distintas. Entonces, para saber si son iguales o si son distintas, porque el enunciado no nos dice, ¿cierto? Lo que vamos a hacer primero es una prueba de varianza. ¿Ya? Entonces, antes de poder seguir con esto, tengo que ver si sus varianzas son iguales o distintas para saber yo cuál es la alternativa que tengo que ocupar, ¿ya? ¿Por qué alternativa? Porque como vimos acá en el PowerPoint, aquí, cuando comparamos dos promedios,
y teníamos varianzas desconocidas, podríamos ocupar este t-test o este t-test, ¿ya? Entonces, que usted dice las dos son t-test, sí, pero tienen fórmulas distintas, entonces son códigos distintos. Y entonces primero tengo que saber si sus varianzas son iguales o no. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es lo mismo que con todo lo anterior, hacer pruebas de hipótesis. ¿Ya? Entonces, mi primera prueba de hipótesis, el H0, va a decir que mi varianza es igual a mi segunda varianza. La varianza de la población 1 es igual a la varianza de la población 2. Y mi hipótesis alternativa o H1 va a ser que mi varianza es distinta a la varianza de la población 2. ¿Ya? Entonces, en este se ocupa el VAR test, ¿ya? Varianza test. Entonces, le decimos que vamos a hacer el VAR test, ¿de qué? Del monto de deuda según sexo. Este que está así como una S acostada, es como según lo que yo le entrego. Entonces, vamos a separar dos grupos. Monto de deuda según el sexo. ¿Qué alternativa? Two sides, ¿cierto? Porque este es distinto. Y a un intervalo del 95%. Ya. ¿Por qué sabemos que es del 95%? Si a mí nunca me dijeron nada, les vuelvo a recordar, cada vez que no les digan nada, siempre es al 95%, ¿ya? Si le escribieran arriba que es al 99% de confianza o al 90%, ahí sería distinto. Pero cuando no les dicen nada, es al 95%. Igual yo voy a intentar que en el control siempre le diga, pero si no dice nada, recuerden siempre al 95%. Ya, entonces ejecutamos esta línea y nos da el valor P de 0,6. Al fin nos dio un número más grande de todos los anteriores que siempre nos salían evaluados, o sea, elevados a mucho. Entonces, ahora, ¿qué nos dice? Como el valor P es mayor a nuestro alfa, se retiene H0, ¿ya? O se acepta. Como que siempre aquí en prueba dicen se retiene H0. Como que se retiene esta hipótesis. Es como, es una buena hipótesis, ¿ya? También se puede decir se retiene o se acepta. Entonces se retiene H0 al 95% de confianza y decimos que sus varianzas son iguales, ¿ya? ¿Por qué decimos que son iguales? Porque aceptamos la hipótesis de H0. ¿Y cuál es la hipótesis de H0? Que var 1 era igual a var 2. Ya. Entonces, una vez que ya sabemos que sus varianzas son iguales, siguen siendo desconocidas. Entonces, esperen, aquí, ya. Entonces tenemos que ocupar esta. Ya. Y la diferencia entre esas dos fórmulas que ustedes vieron está, ¿ya? Está como aquí, ¿ya? Si se dan cuenta. Y según cómo distribuye después. Pero las fórmulas es esta parte, antes de la distribución, ¿ya? Entonces, si se ven, es aquí. Esta es cuando dice que son distintas. Pero para nosotros, por suerte, lo único que vamos a tener distinto va a ser este como argumento de nuestra función. Entonces decimos que distribuye con un t-test, ¿ya? Donde vamos a separar por monto de deuda según sexo, donde el mu que estamos probando es que sea de 50.000 pesos la diferencia, ¿cierto? Y alternativa two side, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el HA es distinto a, ¿ya? No tiene un mayor ni un menor, ¿ya? Y de aquí dice var equal, que es decir, que significa que las varianzas son iguales, aquí ponemos true, ¿ya? Si en el caso anterior nos hubiera dado que esto era, que tenía varianzas distintas, aquí lo único que tenemos que poner distinto es false, ¿ya? Y de nuevo, un intervalo de confianza al 95%, ¿ya? Y ejecutamos esta línea. Pum. Y aquí nos dice que el valor P es de 1,2 elevado a la menos 14, ¿ya? Entonces, de nuevo, como el valor P es este número tan pequeñito, es menor a nuestro alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rechazar nuestro H0 al 95% de confianza. Entonces, ¿qué rechazamos? Rechazamos que esta diferencia sea de 50.000 pesos. Entonces, se afirma que los hombres se endeudan. Ya, esto está mal. Que esto es como la pauta que nos pasa, ¿ya? Aquí dice, ya, si rechazamos el H0, ¿cierto? Rechazamos que los hombres se endeudan 50.000 pesos más, ¿cierto? Por lo tanto, nos quedaríamos con este HA,
que dice que es distinto a 50.000 pesos, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí dice, se afirma que los hombres se endeudan más que las mujeres en un valor distinto a 50.000 pesos, ¿ya? Lo único que está aquí mal es que no sabemos si se pueden endeudar más o menos, ¿ya? Porque esto no nos dice si se endeudan más o menos, ¿ya? Es solamente se endeudan distinto que las mujeres en un valor que es distinto a 50.000 pesos, ¿ya? No podemos saber si se endeudan más y no podemos saber si se endeudan menos, pero lo que sabemos es que no se endeudan con una diferencia de 50.000 pesos. Eso es lo que podemos afirmar de esto. Entonces, se afirma que los hombres se endeudan distinto a las mujeres en un valor distinto a 50.000 pesos, ¿ya? Lo único que podemos afirmar es que ese número no es ese. Volvemos a la pregunta C. ¿Dónde dije la guía? Acá. Ya. Luego, se desea saber si efectivamente el 40% de los clientes endeudados son del sector sur de Santiago. Ok, entonces ahora queremos ver si realmente el 40% de los clientes son del sector sur. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Un test de proporción. Recuerden que cada vez que salga un porcentaje, siempre es proporción. Cuando hablamos como un grupo, como un porcentaje de esto hace esto y otro porcentaje hace otra cosa, ¿ya? Porcentaje siempre es proporción. Bueno, aquí también sale. ¿Por qué sabemos que es un test de proporción? Porque nos hablan de porcentaje o de una probabilidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro H0? Nuestro H0 va a ser que nuestra proporción de los clientes de la zona sur sean del 0,4%, ¿cierto? Del 40%. Y nuestro HA va a ser que la proporción sea distinta al 40%, ¿ya? Y que tenemos una población de 2 colas. ¿Por qué 2 colas? Porque aquí es distinto. Nunca estamos diciendo que sea mayor o igual o algo así. Ya, es importante saber la proporción muestral de lo que se habla en el enunciado, saber cuántos de la base de datos de la muestra son del sector sur. Entonces, primero, lo que tenemos que saber, como dice ahí, es saber cuáles son realmente del sector sur. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es contar los que sean de la zona sur. ¿Ya? Entonces, esto lo que hace primero, which es como encuentra todos los que su zona sea igual sur, y después length, está acá, es cuéntalos, ¿ya? Entonces acá nos dice cuántas personas cumplen esa condición, y nos dice que 45 personas de las 100 son del sector sur. ¿Por qué de las 100? Porque yo, o sea, no yo, esto nos decía al principio, se dispone de una base de datos que corresponde a 100 personas. Ya, volvemos. Entonces, ya nos dice que 45 personas son del sur. Luego, los argumentos que van en este código son 3, ¿ya? Primero, está acá, los que cumplen la proporción del enunciado, que era lo que encontramos acá, que es 45. Segundo, nuestro segundo argumento, el total de la muestra, que en este caso son 100, como nos decía el enunciado. Tercero, el tipo de hipótesis alternativa que vamos a ocupar. Es decir, en este caso es distinto, por ende es 2 colas, ¿ya? Aquí les recalqué que es distinto, ¿por qué? Porque tienen que fijarse siempre en el HA. Voy a volver a poner acá. Fijarse en el HA o H1, ¿ya? Recuerden que el HA es lo mismo que H1. El único que siempre se queda como H0 es el primero. Y luego obviamente viene el intervalo de confianza. Ya, entonces ejecutamos esta línea del código. Y este dice binom test. ¿Por qué es binom test? Porque acuérdense que era un test de proporción. Y tenemos un p-valor, que está acá, de 0,3092. ¿Ya? Y aquí esto es como un tip, porque siempre yo me equivoqué mucho en esto cuando di el curso. Y bueno, todavía que de repente tengo que sacar valores p. Y también nos hemos dado cuenta que los estudiantes se siguen equivocando en esto. Cuando les salga este número, tienen que fijarse que usted dice, 0,3 es menor a 0,5 y no sé qué. Ya, pero este es un 0,05. Como que uno dice, como cuando lo habla, dice, ya, ¿cómo me voy a equivocar si este tiene como un 0 más? Ya, sí, pero todos se equivocan. Y yo me equivoqué mucho en eso.
Entonces, fijarse que este 0,3 es mayor a este 0,05, ¿ya? Entonces, nuestro valor P es mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Retenemos el H0, es decir, que aceptamos nuestro H0 al 95% de confianza. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué es lo que aceptamos? Que la proporción, acá, sea del 40%. Entonces, ¿qué decimos? Se afirma que el 40% de los clientes endeudados son del sector sur de Santiago, ¿ya? Otra cosa que es importante recalcar es que siempre tienen que, cuando digan si se retiene, se rechaza, se no sé qué, tienen que decir, tienen que ir con su apellido, que es el intervalo de confianza que ocuparon, ¿ya? Entonces, ¿se retiene el H0? Sí, pero ¿qué? Me tienes que decir a qué intervalo de confianza, ¿ya? Porque si no pones esto, yo puedo decir como, ya, sí, se retiene, pero ¿a qué intervalo de confianza? Y si tú ocupaste un 20% de intervalo de confianza, nadie ocupa ese porcentaje de confianza, por si acaso, pero como no me dices nada, yo puedo pensar cualquier cosa, ¿ya? Entonces, es importante que esto siempre esté acompañado de esto. Entonces, ahora vamos a la pregunta de... Uy, ¿dónde está la guía? Acá. D. Para otorgar el crédito es importante saber la remuneración fija que tienen mes a mes los clientes que quieran optar a este crédito para asegurarse de la futura deuda, del pago de la futura deuda. Por lo que la variabilidad de dicha remuneración debe ser a lo más de 45.000 pesos dentro de las 100 personas. Ya. Variabilidad, ¿ya? Es importante. Dice que la variabilidad de dicha remuneración debe ser a lo más 45.000. Entonces volvamos acá y dice, en este caso se presenta un test distinto, ¿ya? Ya que no se evalúa ni el parámetro de la media, ¿ya? Ni el parámetro de la proporción, ¿cierto? Se está evaluando entonces el parámetro de la varianza. ¿Por qué se evalúa el parámetro de la varianza? Vuelvo a repetir, porque dice, por lo que la variabilidad de dicha remuneración, variabilidad, varianza, ¿ya? Entonces, varianza, que es el sigma cuadrado. Entonces, se puede saber que es un test de varianza, ya que en el enunciado habla de variabilidad. Ojo, aquí no se comparan las varianzas de dos poblaciones, ¿ya? No es como lo que estaba acá, ¿cierto? Que hicimos como, decimos que esta es igual a tanto, ¿cierto? Ya, en este caso no, porque en este caso estamos acá, en el chi cuadrado, ¿cierto? Porque estamos viendo que la varianza sea tal número, no estamos viendo que la varianza sea igual o distinta a otra varianza. Por eso dice eso. Ya. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, que nuestro H0 va a ser que nuestra varianza sea menor o igual a 45.000 o que nuestra varianza sea mayor a 45.000. Entonces, dice que, perdón, que nuestra varianza debe ser a lo más 45.000, ¿cierto? Entonces nosotros buscamos aceptar esta. Luego, esto son paquetes para poder ocupar el test de varianza que viene acá abajo, ¿ya? Así que aquí ponen, ustedes, creo que no la tenía instalado. A ver. Instalan su paquetito, ¿ya? Todavía no está listo. Sí. Ya. Y esta prueba no es la misma que ocupamos en la actividad B, ¿ya? Porque específicamente la anterior era para dos varianzas, ¿ya? Para dos grupos, ¿ya? Pero acá solamente vamos a estudiar una varianza, entonces se ocupa esta, que era la del chi cuadrado, ¿ya? Si bien aquí no se escribe chi cuadrado, podemos ver que, a ver, ¿cómo voy a pegar esta acá? Voy a pegar esta para que veamos cómo las diferencias, ¿ya? Esta la voy a poner así, para que veamos que
esta era la anterior. Es para ver las diferencias. Ya. Entonces, primero, decimos los argumentos que van a este código. Primero, esta es la que estamos viendo primero, ¿ya? Primero va la variable a estudiar. Como hablamos de las remuneraciones que ocupamos el sueldo del cliente. Luego, que está acá, el sigma square, ¿ya? Que al final es el sigma, pero su raíz, square es raíz, ¿ya? O sea, cuadrado, pero sigma cuadrado, entonces es este. Entonces, esa es nuestra varianza que nos entregaron. Y luego el tipo de hipótesis alternativa que estamos viendo. En este caso, de nuevo, es mayor. ¿Por qué? Porque lo que estamos probando es esto. Y nosotros, ¿qué tenemos que poner acá? Lo de nuestro HA. Entonces, esto. ¿Ya? Entonces, acá, lo que vamos a darnos cuenta que es dos cosas que son las como distintas del código. Primero, no, tres. Este var test es var.test, ¿ya? Y este var test es var test con mayúscula sin el punto. Otro. Acá, el argumento que le entregamos es un solo grupo. El grupo es todos los sueldos de los clientes, ¿ya? El que le entregamos anteriormente era el monto de la deuda separado por sexo. Entonces, como en este caso habían dos géneros o dos sexos, nos hacía dos grupos, ¿cierto? Entonces, esa era otra diferencia. Y otra diferencia es que acá no le pasamos cuál es como la varianza que estamos viendo, ¿cierto? Porque aquí solamente estábamos viendo si eran iguales o distintas, ¿ya? En cambio aquí sí le entregamos cuál es la varianza. Sigma cuadrado, tanto. Esa es la diferencia. Entonces ahora ejecutamos esta línea. Sueldo cliente not found. Eso significa que ya se le olvidó que hice esto. Entonces voy de nuevo. Documentos, Universidad, LEC. Ya. Ya. Y ahora sí me lo reconoció. Entonces me dice que el valor P es de 2,2 elevado a la menos 16, ¿ya? Como ese valor es muy pequeño, es más pequeño que alfa, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Se rechaza H0 al 95% de confianza. Recuerden el apellido, ¿ya? Entonces, ¿qué rechazamos? El H0. ¿Cuál era nuestro H0? Que la varianza era menor o igual a 45.000. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que la variabilidad de los sueldos es mayor a 45.000, ¿ya? Y luego, ¿dónde está mi guía? La última dice, la variabilidad del monto endeudado, supongo, en entidades bancarias es mayor al de entidades de retail. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo? Queremos ver si esta variabilidad del monto de las deudas bancarias es mayor al de las entidades de retail, ¿ya? Dos grupos, bancarias y de retail. ¿Ya? En este caso, al igual que en la pregunta anterior, se pregunta por la variabilidad, por lo que se debiese hacer un test de varianza. Pero si nos damos cuenta, estamos hablando de varianzas entre el banco y el retail, ¿ya? Es decir, somos una prueba de dos varianzas, dos poblaciones, ¿ya? Entonces, estamos en este caso de acá, que comparamos dos varianzas, ¿cierto? Porque esto lo hacíamos para ver si eran varianzas conocidas o desconocidas distintas, y ahora estamos comparando dos varianzas. Uy. Volvemos. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es ocupar, o sea, separar en dos poblaciones. Entonces, vamos a decir que mi población 1 va a ser los bancos y mi población 2 van a ser el retail, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser mi H1, H0? Que mi varianza es menor o igual a mi varianza 2.
Y mi HA, ¿cuál va a ser? Que mi varianza 1 es mayor a mi varianza 2. ¿Por qué? ¿Cuál era la pregunta? Decía, ¿es mayor al de las entidades? Ya, este dice mayor absoluto, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero comprobar es que la HA es la que sea correcta. Entonces, el código funciona igual que el ejercicio B, bla, bla, bla. Se separa la variable por grupos, en este caso que es el banco y el retail, que hicimos nuestras dos poblaciones, y luego se determina la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? El HA. Como queremos saber si una es mayor a la otra. Ya, entonces, ahora ocupamos el mismo código que ocupamos en el B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son dos poblaciones. Entonces ocupamos el var.test, le decimos el monto de la deuda, vamos a separar por entidad, ¿ya? ¿Por qué vamos a separar por entidad? Porque aquí, en el monto de la deuda, ¿sí? Vamos a separar por entidad. Aquí se escribió retail. I don't know why. ¿Ya? Entonces tenemos el banco y el retail. Y volvemos. Entonces vamos a separar por entidad. ¿Qué alternativa? Greater. Y esto significa que esto es mayor. Y aquí intervalo de confianza al 95. Entonces ejecutamos esta línea. Y nos va a dar un valor P del 0,7. El 0,7 es mayor a nuestro alfa, que es el 0,05. Entonces se retiene el H0, ¿ya? Que significa que acepto el H0, es decir, que la varianza es menor o igual a la varianza 2. Entonces se afirma que la variabilidad del monto endeudado de los bancos es menor a la del retail. Entonces, ya después en conclusión de todo lo que hemos visto, al principio decía, se dispone de una base de datos que dispone de seleccionados para los clientes, bla, bla, bla. Se desea saber si pueden optar o no un crédito en base a su historial. Entonces se estudian todos estos factores. Y como la mayoría nos daban que eran como incorrectos, por ejemplo, esto nos dio que su sueldo no era ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un punto para no darle el crédito, ¿ya? También, por ejemplo, un estudio, esto no sé por qué sería para él, da lo mismo. Y luego dice, se desea, para otorgar el crédito es importante que la remuneración, bla, bla, y esta también nos dio que era falsa. Entonces, no sé, ustedes después, para concluir todo el ejercicio, pueden decir, respecto a los resultados, sobre todo al A, I y al D, podemos ver que no sería buena idea entregarle a las personas un crédito. Y punto. Y eso, mucha información, pero el control sería, por ejemplo, no como todo esto, ¿ya? Por ejemplo, una pregunta del control podría ser, por ejemplo, se dice que el promedio es esto, ¿cachai? Entonces, si realmente vuelven a ver las clases, ¿ya? Vean la anterior y esta, y después intenten ustedes hacer solitos esta guía, y después de eso hagan el aplica tus conocimientos que, si no me equivoco, va a estar disponible hoy día en la tarde, ¿ya? Entonces, después de todo eso, les va a ir súper bien en el control. Eso. Y ahora voy a dejar de grabar.